Bueno, voy a repetir rápido. Entonces, la idea del primer punto, que es el punto de colinealidad perfecta, eh, es crear un modelo en el que, y la idea es hacer como un loop en el que cada vez la variable 2 se parece más a la variable 1. Entonces, en la primera repetición tenemos 1500 datos en X1, 1500 datos en X2. Idealmente, pues son diferentes porque ustedes los van a crear de dos distribuciones diferentes, por decir algo. Y en la primera repetición, el primer valor de X1 se lo ponen igual en X2 y hacen la regresión. Luego en la 2, entonces el primero y el segundo valor se los pegan a X2 y hacen la regresión. Entonces, si se dan cuenta, como son 1500 datos, cuando ustedes llegan a la repetición número 1450, tienen 1500 datos iguales las dos variables. Entonces, pues son muy parecidas. Entonces, es como una forma de modelar, por decirlo así, la colinealidad. La idea del ejercicio es ver cómo va cambiando el coeficiente de las estimaciones, la varianza del estimador y el valor de la prueba T a medida que una variable se parece más a la otra. La prueba T, les decía que creo que hay un comando para sacarla, pero si no, la pueden hacer también a mano. La varianza también hay un comando, ese sí estoy seguro que hay un comando para sacarlo. O si no, bueno, hay dos formas de hacerlo. O si no, también pueden como hacer la regresión y sacar la matriz de varianzas y covarianzas y ahí extraen como el valor de la varianza. Entonces ya igual ya les voy a mostrar cómo se hace. Luego del punto 2, es parecido a lo que ya hemos hecho en las monitorías. Si recuerdo bien, es solamente crear como estos cuatro modelos. Eh, y ya, entonces crear el primer modelo, o sea, crean como el mundo en el que la covarianza entre XR y XS es diferente de cero, luego la covarianza de Y y XS es diferente de cero, y así como que se van turnando, ¿cierto? Y en el punto 3, ese no recuerdo qué es, pero es fácil. Pues bueno, ahí luego lo leen con calma. Entonces, bueno, la idea de la monitoría de hoy entonces es ver heterocedasticidad. Vamos a hacer heterocedasticidad en dos monitorías. La idea de hoy es ver cómo identificar la heterocedasticidad y dentro de 8 la idea es ver pues, qué soluciones hay para la heterocedasticidad. Entonces descargamos estos dos archivos. Y si tienen preguntas me interrumpen, por favor. Entonces, entonces para el primer punto del taller, igual esto luego verán ustedes la grabación. Eh, esto sí, esta es la forma para cambiar los valores de uno a uno. Entonces, dentro del loop, ustedes van a agregar estas dos líneas. Pues, luego le echan cabeza cómo es la lógica, pero pues sí, vamos a ir agregando en la primera repetición. Entonces, en X2 vamos a poner el valor Y, luego pues en la repetición Y, entonces sería el primero, en la repetición 100 sería el valor 100. Entonces, son estos dos. Luego, ¿cómo obtenemos un valor, los valores de la regresión? O sea, digamos, calculamos la regresión y nos sale como una tablita. Entonces, esperen, les hago el ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá se trabó. Ahí. Entonces, por ejemplo, acá hago la regresión. Entonces, ¿cómo hago para decirle a esta data que saque esos valores? Porque yo lo que les estoy pidiendo es, por ejemplo, que saquen el valor de la t. Entonces, ¿cómo le digo hasta, o por ejemplo, el valor del beta? Entonces, cuando lo estábamos haciendo antes, era algo así como rayita b y le poníamos cuál era el la variable. Bueno, eso está en los defaults pasados. ¿Cómo es una forma de sacar bueno, de saber cómo son los comandos para sacar los valores? Es con return list. Entonces sacan este no es, perdón, es este. Y acá les dice, entonces, ¿cómo hago para obtener el n? Entonces, con en, lo llamo. No sé si acá está el del beta, ¿no? Pero el del beta se los mostré anteriormente, entonces toca revisar.
igual aquí hacemos un ejercicio, pero entonces, por ejemplo, el R cuadrado lo hacemos así, la F lo sacamos de esta forma, los grados de libertad los sacamos de esta forma. Y así, ahí ustedes le van mirando. Acá no está, pero estoy seguro que hay una forma de sacar la varianza, la desviación estándar, pero acá no la veo. Entonces sería mirar en internet. Otra forma de sacar la varianza, que es lo que les pido, como que hagan la regresión y vayan sacando varianzas, las varianzas de cada repetición, es con la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces con esto, con este comando, ustedes le sacan pues esa matriz, y con este comando de acá, bueno, aquí así la guardamos. Entonces vamos a crear como una matriz que se llama V1, que va a tener, que va a guardar estos valores. Y con esto le decimos, por ejemplo, denos el primer valor de 1,1. Entonces nos va a dar este, si no estoy mal. ¿Cierto? Entonces así. Entonces dependiendo pues de la variable que estén usando, entonces pues a la cual vayan a sacar la varianza, entonces lo hacen de esta forma. Luego, para guardarlo dentro del loop, lo van a hacer de esta forma también, que es igualito a como lo estábamos haciendo cuando guardábamos los betas, ¿cierto? Entonces, bueno, igual ese es un punto para que le echen, pues lo hagan como con paciencia, pero no, igual es muy parecido a lo que ya hemos hecho. Entonces, bueno, heterocedasticidad. Entonces, el tema de heterocedasticidad es que los errores no tienen como una distribución o en cuanto a la varianza, o la varianza cambia a medida que cambian alguna variable. Entonces hay dos tipos de heterocedasticidad, que es la heterocedasticidad pura, que es como por la forma del modelo, que es muy común, digamos, porque pues el mundo no es tan perfecto como, digamos, el mundo de econometría no es tan perfecto como uno quisiera que fuese. Entonces acá les voy a mostrar como un ejemplo, que es un ejemplo, el ejemplo lo vamos a inventar nosotros, pero es como llevando a esta data lo que ocurre, por ejemplo, con el tema del consumo, que el consumo cambia, o sea, la gente gasta su dinero dependiendo de cuánto ganan. Entonces, las personas que ganan 1.000.000 gastan su dinero de una forma, y las que ganan, no sé, 10 millones lo gastan de otra forma, y como que esas distribuciones o en esa varianza es diferente en los dos casos. Entonces, aquí vamos como a crear ese modelo con esos nombres para que haya una intuición, pero la conclusión es eso, que el error, la varianza del error no es constante. Entonces, esa sería la heterocedasticidad pura, que es una heterocedasticidad que el modelo tiene en sí. La impura, entre comillas, pues no la vamos a ver, pero es cuando, no sé, si omitimos una variable, entonces puede que tengamos ese problema, pero eso no se puede solucionar, digamos, con errores robustos, pues no. Se soluciona es ya, no sé, incluyendo la variable que falta o haciendo otro tipo de modelo. Entonces, las soluciones que vamos a dar dentro de 8 van a ser para este tipo de heterocedasticidad, que es como heterocedasticidad que el modelo poblacional contiene. Entonces, un ejemplo de esto es el ejemplo del consumo. Entonces vamos a borrar todo primero. Vamos a crear 1.200 observaciones, bueno, espacio para 1.200 observaciones. Vamos a crear la tasa de interés, que viene de una distribución uniforme de 0 y 10, con medida 0 y varianza 10. El ingreso, que viene de una normal, el error, que viene de una normal 0 y 1. Y vamos a crear el consumo, pues, que depende de las variables que habíamos creado antes. Entonces, corremos esto y hacemos la gráfica para ver el consumo y el ingreso, y se ve más o menos así. Entonces, aquí abajo más o menos se ve que acá como que hay, como que como que los datos tienden como a ensancharse un poquito, igual no es tan evidente, ya vamos a ver como más formas, que es graficando los errores contra las variables, pero aquí más o menos pues podríamos tener una intuición de cómo funciona. Igualmente, pues esto es como un ejemplo que estamos creando nosotros, entonces en la realidad no va a ser como tan obvio, entre comillas, pero el error sí nos puede mostrar como más intuición de esto. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el error? Vamos a hacer la regresión de consumo en ingreso, y con esta gráfica nos va a sacar los residuales contra los valores predichos. Entonces, si se dan cuenta, la varianza de los residuales cambia a medida que cambian los valores predichos. Entonces, acá hay una varianza, pues acá los valores están como más concentrados, y acá al final los valores están como muy dispersos. Entonces, aquí sí ya podemos ver el problema de heterocedasticidad, que cómo fue que lo hicimos, graficando los errores contra los valores predichos. Pero es más intuitivo de pronto graficar los errores contra el ingreso. Entonces,
¿Cómo lo hacemos? Con el mismo comando rvpplot y ponemos la variable contra la cual queremos graficarlo. Y nos saca pues, una gráfica muy parecida, que son los residuales contra el ingreso. Entonces ahí tenemos como la intuición de que hay problemas de heterocedasticidad. Si se dan cuenta, en esta regresión que hicimos, pues incluimos todas las variables importantes, ¿no? Que era, no, olvídenlo, no lo incluimos. Acá nos faltó tasa de interés. Pero bueno, así vemos la heterocedasticidad. En el siguiente es en el que vamos a crear la heterocedasticidad. El del primer ejemplo fue cuando es la impura, entre comillas, que fue como fruto de no haber incluido una variable. Ahora sí vamos a crear un ejemplo en el que vamos a incluir pues todas las variables y la heterocedasticidad es del modelo. Entonces sería el de la heterocedasticidad pura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear como un modelo en el que el error nosotros lo vamos como a obligar a que el error dependa del ingreso. Entonces, igual que antes, pues borramos todo, creamos memoria para 1200 datos, creamos el ingreso, que viene de una normal con media 500 y varianza 300. Luego, el epsilon, que va a venir de una normal 0 y 3 cuando el ingreso es menor a 500. Luego, ese mismo error, pues con replace, que también así, ese replace lo usarán ustedes en el taller, para ir reemplazando los valores. Va a venir de una normal 0 y 8 cuando el ingreso es mayor o igual a 500 y menor a 700. Y el epsilon va a ser diferente cuando el ingreso es mayor a 700. Entonces, si se dan cuenta, la media va a ser la misma siempre, ¿cierto? Va a ser 0, lo que va a cambiar es la varianza. Entonces, pues sí, ese es el tema. La media, o sea, aquí no tenemos problemas con que la media no sea 0, sino la varianza, que la varianza nos va a ir cambiando. Entonces, creamos esto. Creamos el consumo que depende del ingreso y el error y hacemos la gráfica, la misma que hicimos al inicio, y aquí más o menos también se ve que hay heterocedasticidad, pero igual no es tan evidente. Luego, hacemos la regresión de consumo e ingreso, y si se dan cuenta, ahora sí, en este caso, en este caso vamos a incluir todas las variables, entonces no tenemos el problema de variable emitida, entonces en teoría no debería por qué tener, pues digamos, si antes de ver este tema, digamos, pensaríamos que todo sería perfecto, ¿cierto? Porque estamos incluyendo todas las variables. Entonces no tenemos el problema de variable emitida, igual hacemos los residuales contra los valores prehechos y no se ve como tan perfecto como se veía antes, pero igual vemos que la varianza que hay en este punto, por ejemplo, cuando los valores prehechos son 0, es diferente a la varianza cuando los valores prehechos son 500, por decir algo. Entonces, aquí ya podemos ver la heterocedasticidad cuando la heterocedasticidad es como del modelo, no por errores de nosotros, errores en los datos, sino de por sí el modelo poblacional funciona de esa forma. Luego, igual, la misma gráfica, pero contra el ingreso. Entonces, igual, vemos que a medida que aumenta el ingreso, los residuales pues tienen una varianza diferente. Si sacásemos la media, pues la media va a ser la misma, porque pues o sea, la media, todo está centrado pues en 0, entonces la media sigue siendo 0, pero la varianza va cambiando. Ahora este es el test de White, pero lo vemos ahorita más abajo. Y denme un momento. Bueno, entonces aquí creamos un momento. No sé si esto ya lo había hecho. No. No es cierto, no. Sí, no. Bueno, otra vez. Entonces, volviendo. Vamos a hacer otro modelo que va a tener como la misma intuición, pero ahora vamos a incluir el ingreso al cuadrado, ¿cierto? Entonces, la lógica es parecida al ejemplo de la edad y el salario, ¿cierto? Que la edad la incluimos al cuadrado porque pues, se supone que cuando la gente ya es muy grande, el hecho de aumentar en edad no va a hacer que tenga salarios más altos, sino puede que tenga salarios más bajos. Entonces, hay como una relación cuadrática entre la edad y el salario. Vamos a crear más o menos lo mismo
pero con el ejemplo del ingreso. Entonces, igual, borramos todo lo de antes, 1200 observaciones, creamos el ingreso que viene de una distribución normal con media 500 y varianza 300, un epsilon que viene de una normal 0 y 3, un ingreso, bueno, la variable ingreso SQT, que es ingreso al cuadrado, y el consumo depende de todas esas variables. Entonces, aquí vemos más o menos la relación que hay entre ingreso y consumo. Entonces, vemos que a medida que aumenta el ingreso, como que la relación es como exponencial de cierta forma. Entonces, ¿qué más? Vamos a hacer la regresión, pero no recuerdo por qué. ¿Cuál era el objetivo? Ingreso. Esta es la regresión omitiendo con la variable emitida, sin incluir ingreso al cuadrado. Pues bueno, igual, vemos que los residuales pues dependen de los valores predichos. Si lo hiciéramos con el ingreso, pues también vemos que hay una relación entre los residuales y el ingreso, que la idea es que esto no ocurra. Esto está ocurriendo porque efectivamente tenemos como una variable emitida, y el efecto de la variable emitida lo está capturando los residuales. Entonces los residuales, si recuerdan como la lógica de Frisch, era que los residuales son como la versión de Y que las variables que estamos incluyendo no pueden explicar. Entonces, estos residuales están capturando el efecto de la variable que emitimos. Luego el test de White, que igual lo hacemos más abajo, y hacemos la regresión ahora sí incluyendo la variable, y vemos aquí igual que los residuales pues tienen como una forma, que dependen de los valores predichos de cierta forma. Tiene como más lógica cuando lo hacemos con una variable, y bueno, dejemos hasta ahí esa parte. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Era la versión gráfica para detectar la heterocedasticidad. Ahora con un ejemplo de una base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar heterocedasticidad? No gráficamente, sino con test. Entonces, vamos a borrar todo lo que tenemos antes y vamos a cargar la base de datos, ¿cierto? Entonces es una base de datos que tiene información sobre ingreso, son de datos de personas, ingreso, de la persona el ingreso al cuadrado, si la persona es como trabajador a cuenta propia, creo que se dice en español, y bueno, la edad, la experiencia. Entonces, algo que ocurre, digamos, en el caso anterior, que fue el que construimos, era como muy perfecta la relación que había entre el error y la variable, ¿cierto? En la realidad es posible, y este es un ejemplo, digamos, de la realidad, y es que hayan grupos de varianza local, se dice. Entonces, hay un grupo que tiene una varianza y otro grupo que tiene otra varianza, pero no es como una relación así tan perfecta como la del primer ejemplo. Entonces, esta es la relación que hay entre el ingreso y la experiencia. Entonces, vemos que el ingreso de las personas que tienen, esa no es experiencia, creo que es gasto. Parece que es gasto, pero el caso es que el ingreso de las personas tiene una distribución, digamos, bueno, una varianza diferente dependiendo de esta variable. Entonces la distribución acá está como más, la varianza está como más, la distribución, perdón, está como más compacta, por decirlo así, y a medida que va aumentando como que se vuelve más disperso. Entonces, hay un estadístico que es el de Goldfield y Quant, que creo que uno no lo ve en clase, pero es como bien intuitivo, y lo que hace es igual, es una prueba. H0 es que los errores son homocedásticos y H1 es que los errores son heterocedásticos. Entonces, nosotros quisiéramos que fueran homocedásticos, y lo que hace la prueba es, coge todos los datos, los organiza de menor a mayor. Entonces nos organiza, digamos, los datos según esta variable que tenemos en el eje X,
Entonces los organiza y lo divide en 3 grupos. Y coge el primer grupo, coge el tercer grupo, el grupo de la mitad lo eliminamos y comparamos la varianza del error entre esas dos regresiones. O sea, vamos a hacer la regresión con los primeros, por ejemplo, en este caso son 72 datos. Dividimos esos 72 datos en 3 y tomamos los primeros 24. Luego tomamos los últimos 24, los de la mitad los eliminamos, hacemos la regresión con esos dos grupos y comparamos la varianza del error en las dos regresiones. Entonces, idealmente, pues lo comparamos con un test, pero la intuición es que la varianza, pues en teoría, debería ser la misma. Y si es así, pues ya con un estadístico vamos a poder concluir que si los errores son homocedásticos o son heterocedásticos. O hablando como más formalmente, si podemos o no podemos rechazar H0. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser como organizar los datos de menor a mayor. Entonces, acá los tenemos organizados, ¿cierto? Entonces, lo que les digo, la primera regresión la vamos a hacer con los primeros 24 datos. Entonces, con estos 24 datos hacemos la regresión. Los 24 de la mitad los eliminamos y los 24 del final los volvemos a tomar para hacer otra regresión aparte. ¿Cómo hacemos eso en Stata? Le ponemos como una condición a la regresión y ya. Entonces, ¿cómo le hacemos para decirle que tome los valores menores a 25? Le hacemos raya al piso y n, y él ya sabe pues, que estamos hablando de los datos. Le hacemos esta regresión, hacemos la gráfica de los valores, de los residuales contra los valores predichos. Entonces se ve más o menos de esta forma y vamos a hacer luego, eso será el primer grupo. Ahora, hagámoslo con el segundo grupo. Bueno, ya lo haremos con el segundo grupo y vamos a ver la gráfica. Así se ven los residuales contra la variable. Entonces como que están todos acumulados hacia un lado. Esto era creo que lo que les estaba diciendo arriba, que es como después de hacer una regresión, ¿cómo hago para obtener los datos? O sea, ¿cómo hago para extraer los datos de una regresión? Entonces aquí está como cada comando. Entonces, para el estadístico vamos a sacar el RSS, que es la suma de residuales al cuadrado. Así vamos a construir el estadístico, pero ya volvemos a esto. El caso es que primero de la regresión lo vamos a obtener y lo vamos a guardar en un escalar que se va a llamar src1. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto nos dio? Nos dio esto. Ahorita, como el valor solo no tiene tanta lógica, tendrá como más sentido cuando hagamos el estadístico. Pero ¿cómo lo saqué? De esta forma. Entonces le dije escalar src1, que es el nombre que le va a poner, igual a qué? A esto. Y esto fue lo que nos dio, entonces es el mismo valor. El R cuadrado lo podemos sacar así. Ese será el R cuadrado ajustado, el R cuadrado. La F, y lo que les digo, no sé por qué acá no salen todos, pero hay formas de sacar más cosas de la regresión, como la desviación estándar y todo eso. Luego, hacemos la segunda regresión, que son con los últimos 24 datos. Sacamos se me olvidó, la suma de residuales al cuadrado. Esta es la regresión, la gráfica, de los residuales contra la variable. Y ya tenemos los dos valores. Ahora, ¿cómo se construye el estadístico? Entonces, el estadístico es una F que viene de dividir el tercer grupo sobre el primer grupo. Entonces, aquí lo construimos. Ahora, si ustedes hacen memoria, pues esto para poder llegar como a una conclusión necesitamos compararlo contra algo, como cuando en métodos bueno, no sé si ustedes se hicieran sus parciales, pero con Camilo uno no tenía como que ir a la tabla y ver cómo, dependiendo del nivel de significancia y el número de datos, como que uno iba a la tabla y miraba cuál era el valor crítico, creo que era. Entonces uno miraba si rechazaba o no según eso. Es igual, entonces aquí tenemos el estadístico F de las dos regresiones y sacamos el p-value de ese F dándole los grados de libertad. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad del primero y del segundo? Son 21 porque son los datos totales menos las restricciones. Entonces, las restricciones aquí teníamos 3 y como eran 24, entonces son 24 menos 3 nos da el 21. Entonces, sacamos el p-value y acá podemos sacar los dos. Entonces, la F y el p-value. Entonces,
Si se dan cuenta, la f es grande y el pi-value es chiquito. Entonces, eso que nos está diciendo es que podemos rechazar H0 en favor de H1. Entonces, los errores, rechazamos que los errores del modelo sean homocedásticos y aceptamos que son heteroscedásticos. Entonces, resumiendo esa última parte, hicimos las dos regresiones con los primeros 24 datos, con los últimos 24 datos, sacamos la suma de residuales al cuadrado de esas dos regresiones, dividimos una sobre la otra y construimos un estadístico F a partir de eso, y ya este es el comando de stata pues, para que nos saque el p-value con esos grados de libertad. Entonces esa era la prueba de Goldfit y Quant, que nos concluyó que efectivamente sí tenemos errores heteroscedásticos. Ahora, hay otra prueba que es la prueba de Bruce-Pagan, que es como la más conocida. Entonces esa es como hacer, no sé, pues yo la vi en econometría básica, que era hacer como la regresión como de todo con todo para ver qué cosas explicaban los residuos. Entonces hay un comando en Stata para calcularlo, pero la idea es que lo hagamos primero a mano. Entonces, ¿cómo lo hacemos a mano? Vamos a hacer la regresión pues, del modelo que teníamos arriba, obtenemos los residuales, le ponemos a los residuales pues este nombre, entonces ya tenemos una variable que contiene los residuales, generamos los residuales al cuadrado y hacemos la regresión pues, de nuestras variables en los residuales. ¿Y el estadístico cómo funciona? Entonces el estadístico de Bruce-Pagan viene de el R cuadrado por el número de datos. Entonces, igual a como lo estamos haciendo antes, con Scalar, creamos un escalar que se va a llamar BP de Bruce-Pagan. ¿Y cómo obtenemos el R cuadrado de la regresión que acabamos de hacer? Con este comando de acá, que es entre paréntesis R cuadrado, y lo multiplicamos por la cantidad de datos que tenemos. Entonces, lo hacemos de esta forma. ¿Cierto? Como dato curioso, también este estadístico también se llama el estadístico de Lagrange. Se construye de esta forma, se distribuye chi cuadrado con el número de regresores como grados de libertad. En este caso, pues son 2. Luego, ¿cómo nos dio el estadístico? Nos dio 7.55 y ese estadístico lo tenemos que comparar con un h cuadrado con los datos, con los grados de libertad de la regresión. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Igual que antes, que era con... Acá nos muestran cómo obtenemos los grados de libertad, son estos de acá. Pues de esta forma, entonces construimos un h cuadrado que tenga esos grados de libertad y hacemos el pi-value. ¿Contra qué? Pues contra el BP, que es el estadístico de Bruce-Pagan. Luego hacemos esto de acá y nos da el pi-value. Entonces aquí el pi-value pues nos da 0.02, o sea que podríamos decir que marginalmente, ¿sí, marginalmente? No recuerdo, pero al 3% sí podemos rechazar la hipótesis nula, que la hipótesis nula es igualita a la de acá. La hipótesis nula es que los errores son homocedásticos y la hipótesis alternativa es que los errores son heteroscedásticos. Entonces, podemos rechazar H0 en favor de H1. O sea que esta prueba también nos está concluyendo que los errores son heteroscedásticos. Para no tener que hacer como esto a mano, solo hacemos la regresión y en esta le ponemos test de heteroscedasticidad y pues este es el test de Bruce-Pagan y nos da lo mismo que hicimos arriba, lo mismo que nos dio arriba, que el pi-value era 0.02 y la chi cuadrado pues era ese que bueno, como para poder concluir a partir del estadístico pues tocaría ir a mirar la tabla. Entonces ese es el de Bruce-Pagan. Entonces ya es la segunda, digamos, es la segunda prueba que también nos está concluyendo, no altamente significativo, pero igual nos está concluyendo que si tenemos problemas de heteroscedasticidad. Ahora, la idea del test de White es muy parecida al test de Bruce-Pagan, pero vamos a hacer con todas las posibles combinaciones entre nuestros regresores. Entonces, agregamos los regresores al cuadrado, agregamos interacciones y hacemos igual los residuales al cuadrado contra todo ese montón de variables. También hay un comando para hacerlo, pero lo hacemos a mano como para que se lleve la intuición de lo que hay detrás de esto. Entonces, ¿cómo se hace? Hacemos la regresión normalita, sacamos los residuos, los residuales, generamos los residuales al cuadrado y empezamos luego a generar
todas nuestras variables al cuadrado. Entonces edad al cuadrado, experiencia al cuadrado y la interacción entre edad y experiencia. Si tuviéramos una variable, una dummy, no la podríamos agregar porque pues, como son 0 y 1 y la le damos al cuadrado nos va a dar la misma variable, entonces no nos va a funcionar. Igual si lo hacemos en Stata, pues Stata nos dice simplemente que hay colinealidad perfecta porque agregamos dos variables iguales y él elimina uno, pero pues para que sepan que no se puede hacer con una variable dummy. O pues bueno, no tiene sentido hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos todas nuestras variables al cuadrado, entonces hacemos la regresión de los residuales al cuadrado contra las variables normalitas, las variables al cuadrado y las interacciones. Entonces, pues si tuviésemos, no sé, unas 4 variables, esto va larguísimo, porque tocaría todas al cuadrado más la interacción de todas entre ellas. Entonces aquí lo hacemos. Ahora, para no ponernos a crear como variables individuales, de pronto esto ustedes ya lo sabían, pero esta es una forma para hacer las interacciones dentro de la regresión, porque si se dan cuenta, pues aquí yo quedé con un montón de variables que pues no es tan útil tenerlas ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para que la regresión nos cree las interacciones? Con estos dos cositos de acá. Entonces le decimos, hágame la interacción entre h y h, entonces nos va a sacar ese valor al cuadrado de h, luego experiencia y experiencia y experiencia y h. Cuando le ponemos un solo cosito, me parece que nos muestra solamente la interacción, pero no los valores individuales. Entonces, esperen a ver. Entonces sí, si ponemos solamente un numeral, nos muestra las interacciones. Entonces, pues la interacción de h y h pues es la misma variable al cuadrado. Si le ponemos los dos numerales, nos muestra las variables al cuadrado y las variables como individualmente. Si se dan cuenta, pues acá nos mostró edad solo, nos mostró, o sea, la edad solita no nos la mostró, nos mostró fue edad al cuadrado y las interacciones. Aquí sí nos la muestra sola, entonces edad solo, experiencia sola, pues nos quedó como la misma variable dos veces, entonces pues él la bota. Entonces sí, así lo hacemos. Luego, ¿cómo vamos a hacer? Igualito que antes, o sea, el test se construye de la misma forma, que como es, sacamos el r cuadrado y lo multiplicamos por el número de datos. Entonces vamos a crear este escalar y lo vamos a comparar pues con un h cuadrado, con los grados de libertad que tiene el modelo, que si es este modelo pues son varios, y pues lo comparamos con el valor que nos dio. Y le ponemos display para que nos muestre los dos y nos da que el estadístico es 11.42 y el p-value es 0.043. Entonces, pues al 5% de significancia sí podemos concluir que hay heterocedasticidad con el test de White. Entonces ya los tres tests pues nos concluyeron lo mismo. Hay un comando en Stata para hacer esto. Entonces hacemos la regresión y con imtest, white, nos da los mismos resultados. Entonces nos da la heterocedasticidad, el chi cuadrado y el p-value. Entonces, esos son como los tres estadísticos como más comunes para detectar heterocedasticidad. En este caso, pues, como que gráficamente teníamos intuición de que había heterocedasticidad. Entonces, ya después de ver esto, pues, no sé, supongo yo que es como el deber ser, vemos la gráfica y vemos como, ok, es posible que si haya heterocedasticidad. Pues hagamos las pruebas. Como resumiendo, ¿por qué lo veíamos? Porque aquí vemos que la varianza cambia a medida que aumenta la variable experiencia. El primer test pues era hacer las dos regresiones, como con la mitad, como el primer tercio de los datos, luego el segundo tercio de los datos, y el de Bruce Pagan y el de White son prácticamente lo mismo, solo que el de White incluye las variables al cuadrado y las interacciones. Entonces hasta ahí era eso, son los tres tests. Luego, ¿qué consecuencias tiene pues la heterocedasticidad? La heterocedasticidad en sí no afecta las estimaciones. Lo que sí afecta a la heterocedasticidad es la varianza. Entonces la varianza pues no nos va, o sea, digamos, un modelo con heterocedasticidad, digamos, si todo, más bien, vamos a hacer un ejemplo en el que todo va a ser exactamente igual, dos modelos exactamente iguales, uno con heterocedasticidad y otro pues con homocedasticidad. Y vamos a ver que efectivamente nuestras estimaciones sí nos dan bien, pero la varianza nos da diferente. Y entonces va a haber como un sesgo, de cierta forma, en la varianza. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a eliminar todo lo que tenemos antes, creamos 1200 observaciones
creamos el ingreso y creamos dos variables vacías, una para guardar la varianza del modelo con heterocedasticidad y otra para crear la varianza del modelo con homocedasticidad, y creamos también el n pues para ir guardando las repeticiones. Luego, de esta forma, bueno, paréntesis, algo así parecido tienen que hacer ustedes en el primer punto del taller para, pues de hecho, bueno, así se calcula la varianza. Entonces, yo les pido en el primer punto que hagan la varianza, así lo van a hacer. Van a sacar como esta matriz y le van a obtener pues el primer valor, que va a ser el de la variable de interés de ustedes. Ya volviendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un loop en el que vamos a tener dos modelos. Primero el modelo, ¿cuál es? El homocedástico. Entonces aquí el error, ok, sí. Aquí la varianza pues del error es 7, pero es constante, o sea, 7 para todas las observaciones. Y aquí más abajo vamos a condicionar que la varianza dependa del ingreso. La varianza del error depende del ingreso. Ya lo demás es lo que ya hemos hecho como 100 veces, y vamos a crear el modelo poblacional, bueno, el modelo generador de datos, hacemos la regresión, sacamos la matriz de varianzas y covarianzas, obtenemos como el primer valorcito de la matriz, que va a ser el valor de la varianza, y de esta forma lo vamos a guardar en la variable que creamos antes, igual a como guardábamos los beta. Luego, este es el modelo homocedástico. ¿Por qué? Porque la varianza del error es constante. Ahora, el modelo heterocedástico, entonces aquí el error va a depender del ingreso. Cuando el ingreso es menor a 500, va a tener una varianza. Cuando el ingreso está entre 500 y 700, va a tener otra varianza. Y cuando el ingreso es mayor a 700, tiene otra varianza. Igual a lo que hicimos arriba. Luego, creamos el proceso generador de datos, hacemos la regresión, sacamos la varianza, guardamos la varianza del modelo heterocedástico pues en la variable que creamos para ese, y vamos guardando el i pues para poder, en realidad es para poder hacer la gráfica, pues para hacer la gráfica contra n. Entonces tendríamos como repetición 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, bla, y los errores. Bueno, la varianza, perdón. Los errores, sí, lo siento. Y ahí vamos a poder ver la varianza. Hacemos entonces esto de acá. Igual vamos a eliminar el epsilon, el consumo 1, y esto es para cada vez que nos vaya haciendo como la repetición, pues nos crea todo desde cero. Corremos esto. Y entonces, para la intuición, son dos modelos que son pues prácticamente iguales. El consumo en ambos casos depende del ingreso y del epsilon o del error, y dependen de esta forma, que es 0.8, o sea, ese va a ser el beta que vamos a buscar. Entonces, pongamos primero este. Entonces, si se dan cuenta, este no es. No, olvídalo. Acá no guardamos los beta. Les iba a mostrar que esto nos daba, o sea, que nos daba el mismo beta en ambos casos, pero no lo guardé. Pero lo que sí nos está mostrando acá es la varianza de los dos modelos. Entonces, si se dan cuenta, la varianza del modelo heterocedástico es un poquito menor a la varianza del modelo homocedástico. Pues ese es como el promedio de todas las repeticiones que hicimos. Gráficamente, pues para que nos grafique, digamos, abajo todos los n, y en el otro eje nos vaya graficando la varianza para poder ver cómo funciona, nos da esto. Entonces, los punticos de arriba es la varianza homocedástica, o la varianza del error del modelo homocedástico, y los punticos azules son los del modelo heterocedástico. Entonces, la conclusión de esto es que cuando tenemos heterocedasticidad, la varianza estamos subestimando la varianza del modelo. Esta es la varianza del modelo, efectivamente. Sí, esa es la varianza se estaba diciendo mal, esta es la varianza del beta. Entonces, la varianza del beta nos da menor cuando el modelo es heterocedástico. Esto no tiene como consecuencia sobre la estimación, entonces el modelo va a seguir siendo insesgado, pero pues no podemos hacer pruebas de hipótesis, o bueno, ya sabemos que las pruebas de hipótesis van a estar como, o sea, va a tender como hacia abajo la varianza. Entonces, vamos a tender de cierta forma como a decir, pues podríamos decir que las cosas son significativas cuando en realidad no, porque si la varianza nos da chiquitica, entonces eso va a tener como
como repercusiones sobre el bivalio y bueno, todo lo demás, sobre la T y bueno. Entonces, esa era como la idea de la monitoría, mostrar los 3 estadísticos para probar heterocedasticidad y pues que la conclusión es que la heterocedasticidad no tiene no afecta un sesgamiento, pero sí nos afecta la varianza y pues que nos afecte la varianza tiene como otras consecuencias. Entonces, sí, eso sería. Aquí tienen, pues, no sé, la monitoreada de hoy puede ser importante para cuando estén haciendo el taller, entonces si tienen dudas, pues revisen. Si no, me preguntan. Y ya, hoy no hay Kahoot porque no alcancé a hacerlo, entonces, pues eso. Si tienen preguntas, me dicen. Y si no, pues muchas gracias, ya pueden ir saliendo. Y muchas gracias a